por un lado tengo el arroz este que os digo de la primera modalidad, en el que yo cuezo el arroz y luego lo mezclo. Y la segunda modalidad, el arroz lo mezclo con los ingredientes y añado el líquido para que se cocine todo junto, ¿vale? Para la primera modalidad, evidentemente ya sabéis cómo tenéis que actuar. Poner una olla de agua al fuego con suficiente agua, en cuanto hierva, poner la sal y añadir el arroz, remover cuidadosamente, contar el tiempo, el que sea, escurrir en un colador y enfriar mediante abatidor o con agua. Y hay que reservar en frío. Normalmente el resultado final se va a ver condicionado por el tipo de arroz, que nos va a marcar el tiempo y ya. ¿eh? El tiempo va a venir determinado por el tipo de arroz y ya está. En cambio, en la segunda modalidad vamos a encontrar arroces ya más elaborados que tienen como si dijéramos nombre propio. En la primera modalidad hemos visto un arroz blanco que nos va a servir como guarnición o para saltear o para una ensalada o para acompañar un curry, ¿sí? Lo hemos visto aquí. Aquí tenemos un arroz blanco, una ensalada de arroz, un salteado de arroz, un curry, ¿vale? Pues todo esto es la primera modalidad. La segunda va a dar como resultado arroces con nombre propio. Nombre propio como la paella. La paella, que se trata de un plato de la gastronomía española, el más conocido, toma su nombre del aparato, del utensilio que yo utilizo para cocinar. Como características, es un arroz que debe quedar en una no muy alto, con muy poco espesor. Normalmente lleva ingredientes que lo acompañan, carnes como conejo, cerdo, pato. Puede llevar pescados, mariscos, verduras, ¿sí? Y normalmente el líquido que se le añade para la elaboración de la paella suele ser agua. Agua o los arroces tipo paella ya se pueden mojar con otro tipo, con caldos, tipo fumet y esto. Pero lo que es la paella auténtica, la paella, se moja con agua, ¿vale? El tipo de arroz más adecuado para elaborar esta elaboración sería el Senia, el Bahía o el Bomba, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de arroz, tendríamos el arroz meloso, sería este de aquí abajo. Es un arroz que lleva ya una cantidad de líquido más grande que el arroz tipo paella. En este el líquido va a estar en torno a 2 por 1 y el arroz meloso puede estar en torno a 3 por 1. Luego tenemos el arroz caldero, que es un arroz típico de la comunidad murciana, que toma el nombre del aparato, del utensilio con el que se cocina, que es una especie de caldero. También es un arroz que queda más caldoso, también tipo como el meloso, que suele ser elaborado a base de pescados. Y luego tenemos un arroz con nombre propio, que debéis conocer, que es el arroz al horno. Se elabora con una cazuela de barro, patatas, tomates, ajo, lleva panceta, lleva morcilla y se moja, se le añade un caldo muy sustancioso tipo nuestra escudella, ¿vale? Es un arroz que, a diferencia de los otros, se hace en el fuego y se acaba en el horno. Con lo cual, el acabado es, gracias a los ingredientes y que la técnica de elaboración es diferente, queda muy diferente. La verdad es que es uno de los arroces míos preferidos. Si algún día podéis probarlo, es de los mejores que hay. Luego tenemos otro con nombre propio que debéis conocer, es el arroz en costra. Es un arroz que se hace en la zona de Valencia y en las Islas Baleares y su denominador común o su característica principal, aparte de que está hecho con carnes grasas y con garbanzos, es que se acaba con un huevo batido y se acaba al horno, de manera que queda como una costra por encima, una costra crujiente gracias al huevo, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro con nombre propio que debéis conocer, que es el arroz caldoso. En este arroz, ¿cuál será la característica principal de este arroz?
que lo dice la Caldo. palabra mismo. El caldo, ¿no? Que ha de quedar jugoso, así. Vale, evidentemente ya deducís que la cantidad de caldo o de líquido que yo le estoy poniendo es más del que necesitaría el arroz. Si un arroz va a absorber 3 veces el líquido que yo le ponga, pues a este le pondré 4 veces. ¿Con qué objetivo? Con que me quede caldo suficiente como para que el arroz esté cocinado y aún quede caldo que se habrá engordado, que tendrá textura gracias al almidón del arroz, pero que será suficiente como para que yo me lo pueda comer con cuchara. Este es uno de los arroces, para mí, más buenos que hay y más difíciles de conseguir, porque si es un arroz que te está pidiendo que te lo comas ya, en cuanto esté al punto, tienes que comerlo. ¿Por qué? Porque como tiene caldo, se va a seguir cocinando. Por tanto, si yo me despisto, me espero un poquito, va a quedar demasiado cocinado, va a quedar empastado, que hemos dicho que es un defecto de la cocción del arroz, ¿vale? Y luego tenemos el risotto. El risotto es una elaboración foránea, pero que ya lo hemos hecho muy nuestra. De hecho, el resultado final de un risotto se parecería bastante a un arroz meloso, en el cual yo quiero que quede crema, que quede ese almidón, esa salsa entre grano y grano. ¿Cómo lo consigo con el risotto? El risotto hemos dicho que por un lado debíamos escoger un grano de arroz determinado, adecuado, que era el carnaroli, el bialone, el arbóreo. Son arroces que me van a soltar mucho almidón. Y luego tengo que aplicar una técnica determinada para el risotto. Si yo quiero conseguir el resultado final, ¿cuál es la técnica que utilizaré? ¿Alguno de vosotros ha hecho risotto alguna vez? Sí, sí, sí. No. ¿No? Jo no he fet. D'una forma bastant ràpida. Bastant ràpida. Risotto Però express, no? Però perquè la Jo he meva... fet risotto de queso, Risotto de queso. Com l'has fet, Amadeu? amb el sano, amb el sano. Al? Com l'has fet? Se va añadiendo el líquido lentamente. Vam ficar ceba, Amb vi. vam esperar que es punxés. Amb vi. Sí, Au. amb vi blanc. O sigui, Molt quan bé. estava feta, Molt li vam bé. ficar vi blanc, Molt bé. li vam ficar arròs, Sí, Casa vapor el vi. sí. estava per allí, i llavors el caldo de pollo. Uh-huh. Bueno, no, primer amb la ceba li fiquem mantega. Uh-huh. Sí. Vale, llavors, el pollo, a la que l'arròs agafa el seu punt, Uh-huh. apaguem el foc i li tirem una mica més de mantega i formatge i ho barregem. Perfecto, pues sería bastante correcto la manera de elaborar un risotto. El risotto tiene todos estos pasos. Primero hay que crear una especie de sofrito con cebolla. Normalmente los risottos no se hacen que tomen mucho color los fondos, los sofritos. Se hacen más blanquitos. Se trabaja con mantequilla, fuego suave y se pueden introducir verduras, trozos de salchicha, trozos de carne, pescado, lo que yo quiera, ¿sí? A continuación se introduce el arroz y se sofríe un poco en esa mantequilla. Y la primera líquido que recibe el arroz, el primer líquido que recibiría, sería el vino blanco. Un vino blanco, un vermut, algún alcohol de este tipo. De manera que el arroz lo primero que va a absorber es un alcohol. A continuación se le añade el caldo, como bien habéis dicho, en este caso un caldo de ave, un caldo de pollo, sí, pero la característica del risotto, como decía Wendy, es que el caldo se va poniendo conforme el arroz me lo va pidiendo, ¿sí? Por tanto, se dice que una gran diferencia del risotto con respecto a todos los arroces que hemos hablado con anterioridad es que mientras que en los otros arroces el caldo o el líquido se añade de golpe, en el risotto se añade a demanda, conforme me lo demanda el arroz. Le añado un poquito al principio, remuevo, acto seguido más tarde le vuelvo a añadir más, remuevo y así voy añadiendo hasta que el arroz queda al punto. En este proceso, ¿qué ocurre? Los granos van friccionando y me van a soltar todo ese almidón. Y por último, ya para rematar el risotto, fuera del fuego, en el último minuto,
se hace el mantecato, que se llama, que es añadir la mantequilla y el parmesano y mezclar, mezclar, mezclar para que se deshaga todo y me acabe de hacer esa crema, esa salsa que es tan típica del risotto, ¿de acuerdo? Esta sería la técnica adecuada para hacer el Y risotto. lo que se ve en el Power, que es al final que parece como nata o no sé qué. Vale, esto es porque hay gente que le añade nata. Yo no soy partidario de engrasarlo tanto el risotto. Yo, para mí, con la mantequilla y el parmesano, suficiente. Pero ya te digo, hay gente que le añade nata. Incluso el risotto para los restaurantes como Mise en Place se podría hacer. ¿Tiempo de elaboración de un risotto? ¿Qué os parece? 45 minutos o una hora. No, no tant. Pensa que No tant. 20-30 30 minuts. Sí, la cocció de l'arròs són 20 minuts, 18 minuts. Y Bueno, entre tu que... comenta com vulguis tenir la ceba. Vale, pues eso es lo que os quería decir. ¿Es posible tener avanzado el sofrito del risotto? Sí. ¿Es posible tener avanzado también el risotto? Sí. A veces se hacen cocciones de 14, 13 minutos de risotto, se deja a 13 minutos, a 14 minutos y cuando está cocido a ese tiempo se saca y se estira en bandejas Gastronorm, con papel, de manera que se enfríe rápidamente. Conserva toda su crema, pero de alguna manera boom, se para. Y luego cuando nos piden una ración o dos, cogemos la ración que toque, ponemos en un cazo al fuego y ya acabamos de añadir un poco de caldo y el mantecato para acabar. Por tanto, és possible. Què? Això és per tenir de mise en place risotto quasi acabat de fer. Ah, vale, això és el que faig jo. Vale, això és el que faig Vale. jo a la feina. És per un restaurant que el És que nosaltres client... tenim unes bosses amb arròs que està, o sigui, cuit, bàsicament. O sigui, està Sí. quasi cuit i l'únic que hem de fer és fer el sofrat. O sigui, depenent de què te'l demanin, i després li fiques l'arròs i el mateix. Vi, caldo, mantega i ja està. Format. Però l'arròs ja el teniu quasi cuit. Sí, el tenim porcionat en bosses de 180, crec Vale. que són. I ho feu així, l'estireu per parar la cocció. O sigui, els que ho preparen es tiren amb bandejes d'aquestes de Gastronom de 1 per 1, Sí. es tiren tot l'arròs que han fet, que és Mhm. bastant, normalment, Mhm. i el deixen a la càmera fins que es fa fred i després ja ho embossen. ja ho embossen a les bosses. ¿Vale? Pues este es el truco para tener mise en place de risotto hecho para que el cliente no tenga que esperar tanto. Y es posible así ponerlo en una carta o en un menú, el risotto. Evidentemente se va a notar un poquito, pero es bastante aceptable. Vale. 3 cositas que debéis saber cuando hablamos del arroz. 3 palabras que acompañan al mundo del arroz que debéis conocer. Por un lado, nacarado. Nacarado es el hecho de sofreír el arroz con el aceite del sofrito para darle más resistencia a la cocción, para sellar de alguna manera el grano. En algunas partes de nuestra gastronomía esto es bastante habitual. De hecho, aquí en Cataluña es bastante habitual que los arroces que hacemos tipo paella, nacaremos el arroz antes de echar el líquido, ¿sí? Y en cambio en Valencia, para ellos esto es pecado mortal. Para ellos lo que hay que hacer es echar el líquido y en cuanto hierve, echar el arroz sin nacarar, ¿se entiende? Yo prefiero nacararlo siempre, aunque sea arroz blanco. ¿Tú prefieres? Sí. Vale, te va a coger más... Te coge más entidad el grano, ¿eh? Te coge más... Pero de la otra manera yo tengo comprobado también que queda diferente, queda igual de bueno. No te podría decir, este es bueno y este es malo, no, son diferentes. Otra palabra que debéis saber, que debéis conocer en el mundo del arroz es mojar. Mojar es un término que significa añadir el líquido. Por tanto, a partir de ahora, cuando añadamos un líquido al arroz, un fumet, un caldo, hablaremos de mojar. Hay que mojar el arroz. Significa que hay que echarle el líquido para que empiece a cocinar. Y por último, tenemos la marca. La marca es la forma de llamar al sofrito con el que se elabora un arroz tipo paella. El término se refiere a
al conjunto de carnes, pescados y verduras ya cocinados y listos para mezclar con el arroz y entonces mojar. ¿Se entiende? La marca sería el conjunto de verduras, carnes, todo cocinado para añadir al arroz, ¿sí? Vosotros habéis hecho marca de paella muchas veces por la tarde, ¿no? Sí. Con Guillermo, la sepia, el calamar, el pollo, todo esto es la marca que también es posible de tenerla en mise en place. De hecho, en todos los restaurantes que hagan arroz, que hagan paellas, que hagan melosos, las marcas están hechas, no se hacen al momento, ¿de acuerdo? Y así hay marca de calamar, marca de conejo, marca de arroz de montaña, marca de lo que sea, ¿sí? Es la manera de trabajar en el restaurante, tener estas marcas hechas de mise en place. Y por último, para acabar, lo último, a la hora de hacer un arroz, bueno, el arroz se dice que es muy fácil de hacer, pero también es muy complicado a la vez. Muy complicado porque juegan una serie de variables. Hemos dicho el tipo de arroz. El que queramos, el que dominemos, va a ser el que mejor nos vaya a ir para hacer una elaboración. La cantidad de líquido también va a ser determinante. Va a ser diferente que yo moje con una porción de arroz y 2 de líquido que 1 por 3, ¿sí? Va a ser una variable que influya en el resultado final. El tipo de recipiente también va a influir. Si yo hago un arroz en una paella plana, o lo hago en una cazuela alta, o lo hago en una olla de barro, va a ser determinante. ¿Qué más? El método de cocción también va a influir. La cocción a la brasa, si combino fuego con horno, fogón de gas, paellero, un fuego más ancho, un fuego más estrecho, todo esto va a influir. Y por último, lo que influye en el resultado final, como un resumen de todo, es la elaboración culinaria. Si yo quiero hacer, vuelvo a repetirlo del principio, quiero hacer un arroz tipo paella, tendré que utilizar todos los parámetros que me van a llevar al arroz tipo paella. Utilizaré una paella plana, mojaré con agua, haré un sofrito determinado, utilizaré un bahía, un senia, un bomba. ¿Se entiende? Al final, el resumen de todo es que dependiendo de lo que quieras tú hacer con el arroz, vas a tener que utilizar unas maneras de juego, unas normas de juego u otras. ¿Se entiende? A partir de aquí ya podéis hacer arroz, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hola. Qui ha sigut? Qué random. 2, 3, ¿Qué 4, pasó? 5, 6, 7, 8. Ha sigut Algú s'ha orgasme. passat, eh? Orgasmo. Nois, ajudeu-me un moment. Qui falta que no el tinc controlat? Jan i Mario. L'Agnès. Jan i Mario. No, falta algú No, més, no? falta l'Agnès, l'Agnès. L'Agnès, on està l'Agnès? Si estava, no? Sí. Sí. S'ha quedat Y la penjada? Cristina. La No, Cristina. la y- Silva està. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Silva No, està. falta l'Agnès, falta l'Agnès. El Roger. Y no ha escrito en el grupo ni nada, y no está. Agnès se ha ido por ahí, ¿no? Falta el Roger. No estic jo aquí, Zemer. No, el Roger està aquí. El Roger no se l'escolta, eh? Com que no se Ostres. m'escolta? Però tu ets burro. Ai, ai, ai. Bueno, doncs em sap greu això dels escandalls, nois, perquè, hosti, us podia ensenyar algun que tinc per aquí, però ara no sé on el tinc, jo, ara, això. Si no, l'envies per correu i ja està. Sí, home, t'enviaré per correu. A l'apartat del Pensa- Guillermo hi ha pensa de escandalls, hi ha una carpeta d'escandalls. A l'apartat del Guillermo, de TGS. Sí, hi ha Però mogollon però d'escandalls. estan buits, no sé, estan per fer. No, estan omplerts, l'únic que falta és l'elaboració. Però jo no sé si puc entrar al TGS del Guillermo. És Tecu, com es diu? Espera, que estic entrant. A veure... Primero de TGS... No el tinc. Processos d'elaboració culinària. No el tinc jo. No estic matriculat. Estic matriculat al seu de TGM,
però no estic matriculat. Tu ho has obert, tu, això, ara? Sí. I pots compartir pantalla per ensenyar un escandall d'aquests? Vaig, a veure, escandallos. Queden 10 minuts. Este Guillermo, ay, ay, ay. A veure si puc compartir pantalla. Vale, crec que ja ho veieu. Vale, sí. Pues A hi ha veure. això. A veure. Ho faig gran. No, ya me ve. Vale. Por un lado tenéis los ingredientes: sepia, salsa de tomate, cebolla, guisantes, pimienta, aceite de oliva. Vale. Y luego tenéis ingredientes: sepia, cantidad 0,8 kilos. Lo de esto. Que Vale. tenia pel mòbil. Pues esto es tan I aquí fácil veig la como... pantalla del profe. Canviar los ingredientes y el peso y ya está. Sí, clar, I posar el preu, no? clar. El preu d'un altre El que no lleu. sabem és si hem de posar l'elaboració pas a pas o no. És el que li he preguntat, però no m'ha contestat encara. Vale, en principi, un escandall no hauria de portar l'elaboració pas a pas. Si parles en català, ja es parla en català. Què us passa? Bueno. L'escandall no porta l'elaboració pas a pas, seria més la fitxa tècnica. Ja, però com aquí posa procediment i tot això, Sí. escandall fraccionat... Sí, això de l'escandall fraccionat és pels subescandalls. Ah, vale. Us en recordeu allò que us vaig explicar? Imaginaros que yo hago este sería el escandallo un estofado de ternera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí en la parte de la izquierda, aquí donde pone ingredientes, yo pondría ternera, harina, cebolla y caldo de ternera. El caldo de ternera sería... Baixa una mica, Cristina. Vaig. El caldo de ternera yo lo haría aquí, porque es un subescandallo. El caldo de ternera al final me da un precio, el litro, y yo lo reflejo arriba. ¿Se entiende? Sí. Es como si fuera una tienda a comprarlo, pero es una elaboración que me hago yo. ¿Sí? Es como el paso a paso, ¿no? Es como el paso a paso, es como desglosar el plato. Imaginaros, Vale. una paella, el escandallo de la paella se compone de marca de paella, se compone de fumet de pescado y se compone de arroz, ¿correcto? Pues la preelaboración que tenemos que tener a la hora de elaborar esa Claro. receta, ¿no? Claro. Pero por un lado elaboraría y escandallaría la marca de paella, por otro lado escandallaría el fumet y por otro lado todo junto me daría un precio para escandallar la paella final. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Pero eso sí, tenéis que hablar con Guillermo que os dé claro lo que tenéis que hacer. Si tenéis que poner el paso a paso o si no. Os lo ha dicho de una elaboración con huevos, ¿no? Bueno, Sí. que hagamos una elaboración utilizando lo que tenemos del huevo. Por ejemplo, tengo que hacer una elaboración que contenga un huevo poché. Vale, que lo vimos ayer, ¿no? Podías hacer los benedictín aquellos. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer así una crema muy fácil. Crema de verduras con el huevo Sí. poché. Molt bé. Pero ves, ya tendrás que hacer por un lado la crema de verduras y por el otro lado el huevo poché. O lo puedes hacer junto todo en el mismo plato. A ver si Ya. puedo colgaros algo que sea ejemplo y lo veis, ¿de acuerdo? Es que no querría liaros. Preferiría que os guiara Guillermo en esto y no liaros, porque a lo mejor os explico algo que no quiere que lo hagáis así, de esta manera. ¿Vale? Bueno, chicos, quedamos ya para después de Semana Santa, ¿no? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Después de Semana Santa, que será el martes. El día... Sí, el lunes no tendremos clase. El El día 14. el 14. El 14. Yo el lunes 13 ya os enviaré un correíto para recordaros que nos vemos el 14, ¿de acuerdo?
Vale. Vale. Y Vale. empezaremos ya con la UF2 y la 3 de conservación y regeneración. ¿Vale? Vale. Seguido. Vinga, guapos, que tingueu bona Setmana Santa. Recordeu-vos de fer els qüestionaris que se cerrarán antes del fin de semana, chicos? Quin dia? Vale. Pues el divendres o així, em sembla. Ja es tancaran. Vale. No us pengeu, Vale. Vale. Vinga, fins ara. Adéu. Adeu. Adéu. Adiós.